bien. Felicito a todos aquellos que están haciendo un excelente trabajo, que han ido entregando puntualmente sus actividades. También les doy mucho ánimo a aquellos que se les ha hecho un poquito cuesta arriba la entrega, pero sin embargo estamos pendientes, estamos atentos de la entrega de las evaluaciones, de comunicarse con el docente. Esa es la idea, que todos terminemos este año de la mejor manera y que siempre demos lo mejor de cada uno de nosotros. En este particular vamos a estudiar un tema que va relacionado con un concepto que le decimos la geopolítica. La geopolítica tiene que ver con el efecto de la geografía humana y física sobre las relaciones entre los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente nosotros vemos un espacio y decimos, bueno, que geográficamente tiene un relieve, tiene unas características naturales, cómo está constituido, pero vemos que las relaciones entre los países, las relaciones humanas, empiezan a tener ciertos intereses sobre una zona porque se le puede sacar provecho. Y entonces allí es donde viene la geopolítica, ayudarnos a internalizar y digerir un poco esas situaciones que ocurren en determinado espacio. Como pueden ver en el siguiente mapa, vamos a encontrar una zona donde está el mar Mediterráneo. También vemos al Mar Rojo, al Mar Negro y al Golfo Pérsico. Estamos hablando de una zona bastante amplia donde se fueron desarrollando ciertas culturas, donde se mueve un nivel económico muy amplio y que también está en la mira de muchos países. Y eso es lo que vamos a estudiar en el tema de hoy. Vamos a ir viendo un poco las características de estos mares a lo largo del video. Presten atención. Empezamos con el mar Mediterráneo. Cuando hablamos del mar Mediterráneo, pensamos de dónde saldrá ese nombre. Bueno, al principio solamente se conocía la existencia de África, Europa y Asia. Y ese mar estaba en medio, pues, de esos continentes. Entonces, por eso le colocaron el Mediterráneo. También se le llegó a decir el mar nuestro. Alrededor de ese mar se fueron forjando las primeras civilizaciones que nos llevaron a un gran desarrollo cultural. Es por esto que el mar Mediterráneo tiene una importancia histórica bastante grande. Es de aguas poco profundas y es bastante navegable. Y como ya les dije, permitió que griegos y fenicios desarrollaran su actividad económica y cultural en sus riberas. Entonces, podemos decir que este mar tenía una importancia comercial y de intercambio, donde los imperios en esa época fueron disputándose la navegación, las rutas, los puertos que venían a ser de gran relevancia para el desarrollo económico de esas naciones y de esos imperios. Entonces este mar hoy en día tiene un legado cultural bastante amplio. En ello también se desarrollaron mucho lo que fue pensadores importantes de nuestra historia que nos hablaban mucho acerca de la filosofía, la matemática, la ciencia, y por allí fue creciendo mucho lo que fue el conocimiento, pues, en la humanidad. Entonces este mar Mediterráneo tiene muchas aristas que estudiarle y muchos puntos de importancia para el mundo, y sobre todo a nivel histórico viene arrastrando una corriente de culturas que fueron intercambiando, pasando un gran flujo de mercancía, de personas que fueron dejando un legado bastante importante. Entonces, como pueden ver, en este mar tan hermoso, tan grande y con tantas características muy importantes para la sociedad, fueron desarrollando un aspecto cultural que no se dio en ningún otro mar como se dio en el mar Mediterráneo. El Mar Negro. El Mar Negro se encuentra ubicado entre Europa y Asia. Está rodeado por 6 países. Se le llama Mar Negro porque sus aguas son muy oscuras, y esto se debe a que en el fondo del mar hay sulfuro de hidrógeno y además hay lodo negro, y esto hace que tenga una vista muy oscura. Como están rodeados de 6 países precisamente, tiene una función estratégica dentro de ellos porque la navegación permite el intercambio económico. Entonces podemos ver que
en toda la orilla del mar lo que podemos encontrar son muchos puertos, se desarrolla muy bien lo que es el turismo, el comercio, y un punto curioso de este mar es que la navegación no es tan fácil porque sus aguas son de corrientes muy densas, muy difíciles, y entonces las embarcaciones tienen que estar muy bien preparadas para poder transitar pues por todo este mar Negro. Entonces vean estas imágenes como el mar Negro está pues dentro de lo que nosotros conocemos como Eurasia. El mar Rojo. El mar Rojo, ustedes pensarán, ¿será que el agua toda está teñida de rojo? ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, como pueden ver en el mapa, el mar Rojo es resultado de una grieta que surgió hace 55 millones de años cuando la separación de las placas tectónicas. Un caso muy curioso también del mar Rojo es que hoy en día podemos decir que esta grieta sigue ampliándose un poco, 12.5 centímetros al año. Entonces, así fue que se formó este mar. Podemos decir que su color rojizo se debe a la alta salinidad, y en esa alta salinidad trae ciertas consecuencias. Primero, que en la zona no hay muchas precipitaciones y el agua no se renueva constantemente. Entonces hay pocas especies dentro de este mar porque las que han sobrevivido se han tenido que adaptar pues a ese sistema, a ese ecosistema. Pero entonces las especies que hay son muy diferentes al resto de las especies marinas. Entonces lo que hace que este mar sea rojo como tal son algún tipo de algas y cianobacterias que van tiñendo el mar de este color rojizo, sobre todo en ciertas épocas estacionales donde surgen más este tipo de algas, y bueno, el mar tiene una vista bastante roja. Entonces, como pueden ver en la foto, el mar Rojo también es un mar muy interesante. Tenemos que ir conociendo las características de nuestro mundo, todas las cosas curiosas que tiene y saber el por qué razón son de esta forma. Entonces, esta es una manera de ir estudiando y conociendo. Y por último, vamos a hablar del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es una extensión del Océano Índico y posee una gran riqueza en vida marina. Además de ello, podemos decir que el Golfo, su actividad propia es la extracción petrolera, y por esto también hay muchas especies en peligro de extinción. Hay una situación particular que vivió el Golfo, que se denominó la Guerra del Golfo, y esto es un hecho histórico bastante importante y llamativo para todos nosotros, porque tiene que ver con Saddam Hussein, que invadió a Kuwait en el nombre de Irak, y esto creó un desorden mundial por esta situación que estaba viviendo Kuwait por culpa de Saddam Hussein. Esta fue la primera guerra que fue transmitida o que fuese llevada al público por televisión. Entonces ese es un hecho importante, ¿no? Que esa guerra fue transmitida por la televisión para todos los ciudadanos. Otra de las cosas importantes es que esta guerra comenzó en agosto de 1990 y terminó en febrero de 1991. Pero entonces Estados Unidos junto a 34 países se unieron para atacar a Irak, y como consecuencia de toda guerra, bueno, muchos civiles fallecieron, muchos soldados dados de baja en ese momento, situaciones de muerte que se llevan a cabo por intereses sobre una región, como les estuve comentando antes, que son aspectos que la geopolítica nos ayuda a entender y a analizar. Entonces, por la plataforma estaré dejándole algún material extra, también estaré dejándole algunas preguntas de evaluación para que conozcamos en profundidad cada uno de estos mares y la importancia geopolítica que tienen para nosotros hoy en día. Muchas gracias por su atención.